muchas gracias por la invitación primero a la Conducef, por tomarme en cuenta. La verdad es que es un gran honor para mí estar aquí con ustedes. Pues ahora sí que de manera un poco no fortuita, no pude asistir de manera presencial. Ya les expliqué a algunos de mis seguidores cuáles fueron los motivos. Pero bueno, vamos a cumplir con el compromiso y dar la clase la mejor manera posible que la podemos disfrutar y sobre todo que podamos entender y aprender algo bueno hoy y llevarnos algo hoy bastante padre a nuestras casas. Y pues bueno, si tienen alguna duda adicional, ya saben que estamos para apoyarles allí en los canales de Luis Mi Negocios, en el Instagram, en Facebook y también en YouTube, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta ponencia que se titula, a ver, un segundo, ETFs para principiantes. Vamos a ponerla aquí y bueno, ahí está, ya la podemos ver en pantalla. Em, Antes que nada, quiero además de agradecerles que están aquí, explicarles cuál es el propósito de esta plática. Lo que yo quiero en estos 45 minutos aproximadamente de plática, más aparte unos 10 minutos de preguntas y respuestas, es dejarles a ustedes un, eh, un aprendizaje de lo que son en esencia los ETF, sobre todo a nivel principiante. Quizá aquí ya en el público hay alguien que pues es mega experto en este tema y pues no está de más tampoco reforzar este contenido. Así que vamos a comenzar aquí con esta ponencia que se titula ETFs para principiantes, un paso más para construir mi futuro financiero. Así que vamos a darle clic en la siguiente diapositiva. Vamos si me deja. Ahí está. Esto. Ahí está. Muy bien. Listo. Ahí está. Estamos. ETFs, Exchange Traded Fund. ¿Qué básicamente es lo que estamos dando a conocer aquí? Durante en los años 60 en Estados Unidos se vio la necesidad de incrementar que el mayor número de personas posibles lograran incursionar en perdón, en la década de los 90, el mayor número de personas lograran incursionar en el mundo financiero. Entonces, por allá en Estados Unidos se, se logró este concepto, que básicamente es el tener canastas de activos que cotizan directamente en las bolsas de valores. Esto lo vamos a explicar más a detalle en un ETF, pero básicamente un ETF responde a las siglas Exchange Traded Fund, que quiere decir en español fondos cotizados en la bolsa. Y básicamente quiero que lo comprendamos de esta manera. Imagínate que tú tienes unos de estos dulces M&M's, que todos los conocemos, ¿no? Estos amarillos, rojos, negros, cafecitos, ¿no? Creo que es la envoltura. Bueno, hay miles, ¿no? Pero imaginemos unos M&M's amarillos y cada luneta que hay dentro de la bolsita representa una empresa o representa alguna materia prima o representa algún activo digital. Y quiero que pongamos en perspectiva que cada bolita, cada luneta de cada color quizá es una empresa de tecnología. La bolita roja a lo mejor es Google, la azul es Amazon, la verde es Apple, la morada es Nvidia, etcétera. Pero realmente cuando nosotros comenzamos a realizar inversiones en la bolsa de valores, muchas veces decimos, ¿qué acciones invierto? ¿Cómo las estudio? ¿Cómo puedo saber eh, en cuáles invertir más, en cuáles invertir menos? ¿Cómo puedo yo jugar con ese tipo de selección de activos? Y los ETFs resultaron ser una herramienta increíble, porque tú puedes ir a comprar directamente la bolsita entera de los M&M's y no una luneta por luneta, porque claramente representa un menor riesgo, sobre todo para el principiante, que es el enfoque que le estamos dando a esta plática, para principiantes,
le da un enfoque bastante interesante, porque tú no tienes que, digamos, ser el mega experto en temas de inversiones para saber en qué empresas invertir de manera individual, sino que ese trabajo tú de alguna manera se lo delegas a instituciones financieras que se dedican a la gestión de los ETFs. Ahorita vamos a platicar de esto mismo. Em, ¿Cuántos ETFs existen en el mundo? Pues al día de hoy más de 8,000. Por eso también es complicado a veces cuando me llegan a preguntar en redes sociales, oye, ¿qué opinas del ETF ABC, del YZ, del XYW? A veces ni los conozco porque son demasiados. Sin embargo, sí conozco los principales. Y aquí en esta plática lo que voy a hacer es enseñarte a que tú puedas entrar y analizar cada uno de estos ETFs, que son vehículos de inversión bastante buenos. Y quiero que de alguna manera también los aproveches. Vamos para acá. ¿Cómo funcionan en sí los ETFs? Bueno, el funcionamiento es bastante sencillo. Este tipo de empresa, bueno, sencillo para las empresas que se dedican a hacerlo. Difícilmente nosotros vamos a hacer nuestro propio ETF, ojalá, sería muy bueno, pero no funciona así. Básicamente, las instituciones financieras lo que hacen es que tienen esos activos en custodia y buscan posicionar los ETFs en la bolsa de valores. Por ejemplo, si tú quieres invertir en oro, en vez de invertir en oro puro directamente, en tener las moneditas, que tener una moneda de oro en tu casa puede ser un riesgo porque te lo pueden robar, lo puedes perder, etcétera. Tú puedes invertir a través de ETFs en oro. Y la empresa que administra el ETF de oro está obligada a guardar ese oro. O sea, realmente tiene que estar respaldado. De esta manera, el ETF gana y adquiere valor. Así es como funciona. Y em, el precio del ETF del oro va a fluctuar de acuerdo a los precios internacionales de este metal. Porque, pues, como saben, su cotización es de libre flotación. A más personas quieran comprar oro, más va a subir de precio. Y a menos personas quieran comprar oro, pues a, se va a bajar. No sé si me están diciendo algo aquí los de Conducef, que está como... ¿Todo bien por acá? Está como abierto el audio. Bueno, vamos a seguir. Aquí está. ¿Cuáles son las principales empresas que gestionan los ETFs? Hay muchas y también hay mexicanas, pero en esencia son tres. BlackRock, con sede en Nueva York, con el 39% de los ETFs en circulación, Vanguard, con el 25% de ellos, y State Street, con el 19% de los ETFs que circulan directamente en la bolsa de los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, y nosotros cuando invertimos nuestro dinero, erróneamente se puede pensar que lo tienen estas empresas, que lo tiene BlackRock, que este dinero que estamos invirtiendo lo tiene Vanguard, que lo tiene State Street, pero la realidad es que no. Ellos únicamente gestionan y hacen el ETF. Nosotros, nuestro dinero, ¿quién lo va a tener? Va a ser, en el caso de México, el INDEVAL, que es el Instituto Nacional para el Depósito de Valores. El INDEVAL es el organismo autorizado para guardar los recursos del gran público inversionista, que somos nosotros, y las acciones de las empresas, incluyendo los mismos ETFs. ¿Sale? Entonces, ¿de qué nos va a servir esta información? En esencia, lo que vamos a hacer, perdón, es que aquí hay un ruido que me distrae un poco. A ver, ahí está. Bien, gracias. Em, Aquí, bueno, déjeme concentrar. Aquí estamos en esta lámina y básicamente estas empresas gestionan los ETFs. ¿Qué ganan estas empresas al gestionar estos ETFs? Básicamente una comisión anual que puede ir desde el 0,03% del ETF, que es muy poquito, hasta un 0,50% de los activos totales de los ETFs. Y esto lo cobran porque ellos gestionan estos portafolios de inversión, porque ellos hacen básicamente las bolsitas de los M&M's que nosotros vamos a invertir.
para que tú como inversionista puedas invertir en un ETF de manera directa. Algo también que les quiero comentar es lo siguiente. Eh, Aquí está. Hay varios tipos. Hay de varios tipos de ETFs. Los primeros tipos de ETFs son los más sencillos, que son los ETFs de índice, mejor conocidos como ETFs indexados. Básicamente, el papel de los ETFs indexados es copiar el comportamiento de un índice de una bolsa de valores. Por ejemplo, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores es el IPC, mejor conocido como el índice de precios y cotizaciones. Entonces, este mismo IPC integra a las 35 empresas más grandes de México, por lo cual nosotros a través de un ETF podemos comprar, invertir en esas 35 empresas de acuerdo a la ponderación del mismo índice. Básicamente, te lo quiero poner de una manera muy, muy simple. Imagínate que tú vas al Oxxo y compras esa bolsita de M&M's y resulta que esa bolsita de M&M's tiene 35 lunetitas. Entonces tú compras la bolsa entera en 20 pesos y conservas esa bolsita, a lo mejor por un lapso de un año, las acciones crecen de precio y ya esa bolsita que te costó 20 ya vale 30. Entonces tú para obtener esa ganancia vas a tener que vender esa bolsita a otra persona en 30, por lo cual tú ya tuviste ahí una ganancia de 10 pesitos por cada bolsita que compraste. Así básicamente es como funcionan los ETFs. Ahora, supongamos que ahora te compraste los M&M's de color negro, la bolsita negra, que esta bolsita puede incluir, en este caso, 50 lunetas, 50 lunetitas, cada una de empresas del sector salud. Aquí encontramos quizás acciones de Pfizer, acciones de AstraZeneca, acciones de Moderna, acciones de Lilly Icos, acciones de Bayer, etcétera. Entonces, tú, si de alguna manera quieres invertir en el sector salud, una de las mejores opciones que tienes es a través de un ETF. Entonces, lo que podemos hacer es buscar un ETF de sector salud y tú vas a llenar, ahora sí que ya vas a comprar la bolsita de M&M's negra que representa al ETF de sector salud con 50 empresas, 100 empresas, depende esto de cómo esté gestionado. Luego están los ETFs de bonos, donde básicamente, por ejemplo, tú puedes invertir en los principales bonos del gobierno de Estados Unidos. Entonces, lo que hace el ETF es que compra e invierte su dinero en este tipo de deuda gubernamental, que es básicamente la deuda más segura del mundo, el bono del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, si tú de plano no quieres perder tu dinero para nada, no quieres verlo fluctuar hacia arriba y hacia abajo de manera tan dramática como a lo mejor puedes hacerlo con un ETF de tecnología, un ETF de bonos puede ser una buena opción. O bien, puedes invertir también en un ETF de materias primas. Por ejemplo, puedes invertir en un ETF de oro, en un ETF que invierta en plata, un ETF que invierta en azúcar, en café, e incluso hasta en marihuana. Hay ETFs que invierten en empresas de marihuana. Entonces, básicamente lo que hace este ETF es que invierten en su mayoría, metales preciosos o commodities que tienden a subir y bajar de precio dependiendo la misma oferta y la demanda. Razón por la cual, si a alguien de ustedes les interesa hacer inversiones en oro, pueden considerar los ETFs como una excelente manera de apalancarnos en el proceso. Y por último, están los ETFs inversos y apalancados. Este tipo de ETFs no son para principiantes, sin embargo, te los quiero dar a conocer de manera muy general. ¿Qué quiere decir un ETF inverso? Bueno, supongamos que la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un mal año, cayó 20%, pero tú misteriosamente en tus acciones ganaste
o un 20%. Cuando la lógica pues dice esto está completamente errado. Esto no puede ser porque yo gané dinero si la bolsa de valores cayó. Bueno, porque básicamente compra posiciones que, que funcionan como una especie de ventas en corto. Entonces, al tú adquirir estas posiciones, si el precio de la acción cae, una persona gana dinero. Entonces, básicamente, este tipo de ETFs existen para aquellas personas que ven el año muy sombrío o que se viene un año muy complicado en temas de dinero y de bolsa de valores, adquieren ETFs inversos. Y así es como le hacen. Y por último, están los ETFs apalancados. Recordemos que una palanca es una forma para hacer mucho más fácil las cargas. Cuando tú, por ejemplo, utilizas una palanca para, em, no sé, quizá abrir una coladera o algo así, el esfuerzo que pones va a ser mucho menor porque vas a poner tu peso encima y vas a poder abrir algo con facilidad. Nosotros cuando abrimos, por ejemplo, una botella, como la que tengo aquí, cuando nosotros abrimos una botella con un destapador, estás usando una palanca, porque vas a utilizar mucho menos fuerza a que si la abrieras pues, con tus propias manos, que a lo mejor puede ser hasta más difícil. Entonces, cuando nosotros invertimos en un ETF apalancado, básicamente funciona con préstamos. La institución que está haciendo este ETF pide un préstamo a un banco, por ejemplo, y ese préstamo lo utiliza para comprar más acciones de las que debería de un índice o de alguna empresa. Entonces, ahí hay una deuda que tienen que pagar. Pero, ¿qué pasa? Que si a este ETF le, le va bien, como tienes más dinero, pues vas a tener una mayor ganancia. Incluso hay ETFs, por ejemplo, que llegan hasta 3X, donde tú, si en la bolsa de valores de Nueva York ganó de un día para otro un 3%, pues tú ganaste un 9%. Y dices, órale, está muy bien, gané mucho dinero, qué maravilla. Pero, pues también hay que ver la otra cara de la moneda, porque si este ETF inverso, esta bolsita apalancado, perdón, se va para abajo, pues hay que pagar la deuda que se pidió. Por eso la pérdida puede ser mucho mayor. Y vuelvo a lo mismo, tanto los ETFs inversos como apalancados son única y exclusivamente para aquellos inversionistas que ya tienen un nivel avanzado en este rubro. De lo contrario, hay un alto riesgo de pérdida de capital y eso no queremos, sobre todo cuando nosotros vamos arrancando. Ahora, vamos a entender mejor los ETFs. Si aún no entiendes qué son los ETFs, no te preocupes, vamos a llegar hasta el final y vas a entender de manera más sencilla a qué es lo que nos estamos refiriendo. Ahora, pasos para invertir en ETFs. Primero es abrir una cuenta de corretaje o una cuenta de broker financiero. En México tenemos prácticamente más de 30 casas de bolsa a las cuales tú puedes ir directamente a aperturar una cuenta y en línea básicamente tenemos a dos que son líderes de mercado. Tenemos tanto a Bursanet como al mismo GBM. Estos son los que nosotros tenemos. Ahora, algo que también quiero platicarles aquí, y también es muy interesante que lo conozcamos, es que si nosotros tenemos un régimen fiscal, que es el régimen simplificado de confianza, no podemos invertir en ETFs. Y esto se liga con otra pregunta. Luismi, para invertir en este tipo de activos, ¿necesito darme de alta en el SAT con un RFC? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Primero, porque te va a ser un adulto responsable en torno al pago de impuestos. Y en segundo lugar, y también es bastante importante, vamos a cumplir con la obligación de pagar impuestos a las ganancias que nosotros tengamos. Si nosotros generamos ganancias en estos ETFs, estamos obligados a hacer un pago del 10% de esas ganancias cada año. ¿Sale? Pero aquí hay un aviso. Si nosotros tenemos inversiones directamente en, en
siendo un régimen que es el simplificado de confianza, que es un régimen preferencial, donde en vez de pagar tasas del 30% de ISR, pagas una tasa del 2.5%, Hacienda nos dice, de acuerdo a la ley, tú, de cierta manera, no puedes invertir en este tipo de inversiones en renta fija, en renta variable, porque tú estás teniendo un beneficio fiscal en tu actividad económica. Entonces, tengamos muy en cuenta esto, que si nosotros somos reciclo, para evitar problemas, evitemos hacer este tipo de inversiones. Pero si tú estás como empleado en sueldos y salarios, o bien como empresario a través de una sociedad, o bien como persona física con actividad empresarial, no tienes ningún problema para invertir en estos ETFs. ¿Va? Ahora, paso dos, elegir los ETFs que se alineen con tus objetivos de inversión. Aquí lo que yo sugiero, más que nada, es primero ver en qué tipo de sectores nos gustaría comenzar a hacer nuestras primeras inversiones. Ya sea que, por ejemplo, nos llamen la atención el tema farmacéutico, o el tema de la tecnología, o el tema de empresas de consumo básico, o las de consumo cíclico, o bien en el sector energético, en el sector de energías renovables, inteligencia artificial, semiconductores, etcétera. Tenemos ahí más de 8,000 opciones. Yo lo que les quiero invitar primero es que hagamos un pequeño ejercicio, básicamente en un Excel o en un cuadernito, anotar todos aquellos ETFs que nos llamen la atención y de esta manera analizar también cuál ha sido el rendimiento histórico de estos, porque a partir de ahí nos vamos a dar cuenta cuál es la volatilidad de estos sectores. Y a más volatilidad inviertas, pues a lo mejor puedes ganar más, pero estás corriendo más riesgo, tanto para arriba como para abajo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y vamos a ver esto de la parte de los ETFs ya en las siguientes láminas, entonces no se me desesperen, vamos a entender muy bien este concepto. Y paso tres, realizar la compra durante las horas de mercado, cuando el mercado esté abierto. Recordemos que la Bolsa Mexicana de Valores se alinea al horario de Nueva York. Por lo tanto, nosotros tenemos que comprar y vender nuestras acciones en un horario de lunes a viernes de 9:30 a 4 de la tarde, hora de Nueva York. En el caso de México, al día de hoy, de 7:30 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Hoy día sábado, tú puedes poner una postura de compra, sin embargo, esta no se va a ejecutar hasta el día lunes. Y por supuesto, paso 4, monitorear tu inversión regular. Y antes de esto, quiero básicamente recapitular la gran ventaja que tenemos nosotros aquí con los ETFs, que su principal, eh, ¿cómo decirlo? Su principal beneficio es que nosotros no corremos el riesgo de comprar una sola acción, sino de diversificar el portafolio para tener exposición en ese sector o en ese commodity o en aquello que nosotros queramos invertir. Porque te voy a contar algo que pasa muy seguido. Si tú inviertes, por ejemplo, en acciones de Google, compras una acción de Google y ese día que la compraste o en una semana, la acción de Google da a conocer sus resultados financieros trimestrales y la acción de Google cae, por ejemplo, un 25% el mismo día, pues ya te amolaste, porque nada más invertiste todo tu dinero en la acción de Google. Pero si tú inviertes en un ETF de tecnología que invierte en más de 60 empresas y a la acción de Google le fue mal, pues tienes 59 empresas que te van a ayudar a que tu portafolio suba, a pesar de lo que le pasó con Google. No sé si me doy a entender, pero básicamente lo que yo les estoy dando a decir es que debemos de buscar aquellos ETFs que primero se alineen a nuestro meta y objetivo de inversión y por supuesto revisarlos de manera regular, porque también se vale hacer revisiones y replanteamientos a nuestra cartera de inversión en caso de que algún ETF pues nos haya gustado o en caso de que otro no. ¿Sale? Ahora, vamos a avanzar con la siguiente lámina. Aquí está. ¿Cómo leer un ETF? Esto es muy importante porque a partir de aquí tú vas a poder buscar y encontrar ETFs con la ayuda del Internet. Tú, por ejemplo, puedes ingresar a Google y buscar ETF de la Bolsa Mexicana de Valores. Lo puedes escribir tal cual. O puedes escribir ETF de oro, o el ETF de plata, o el ETF de lo que tú quieras. Y seguramente vas a encontrar algo. Pero encontrarlo
es solamente el primer paso. Nosotros lo que queremos y lo que buscamos es entenderlos a profundidad. Y aquí te voy a dar unos ejemplos. Tenemos aquí, por ejemplo, los ETFs de índice, que como su nombre lo dice, nos enfocamos en fondos indexados, que copian el comportamiento de una bolsa de valores. Por ejemplo, este es de los más típicos, el S&P 500 que vemos aquí, y este se le conoce como SPY. También hay otros ETFs que también son bastante importantes y también son del S&P 500, como es el caso del IBB o del VOO. Y la gran noticia de todo esto es que nosotros en México podemos invertir con menos dinero a través del ETF que se llama IBB Eso. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos invertir en el ETF del S&P 500 o queremos invertir en el ETF en estos, nos va a costar aproximadamente $500, como 9,000 pesos mexicanos, y muchas personas pues, no tienen ese dinero. Pero sí tenemos 100 pesitos, más o menos, para poder comprar e invertir en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces imagínate qué padre que tú vas, por ejemplo, pensando en el ejemplo del Oxxo y de los M&M's, que tú vas con 100 pesos y en vez de gastártelos en 7 latas de refresco Coca-Cola o en lo que tú quieras, compras esos M&M's con 500 lunetas y estás invirtiendo en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, básicamente, las probabilidades de que tienes tú para que ese dinero que usaste hoy sea más en 5, 10 o 15 años son muy, muy, muy altas, altísimas. Entonces, por eso yo los invito a que veamos la manera de invertir en este tipo de instrumentos financieros. Otros, por ejemplo, aquí, algunos ETFs de interés que tenemos. Está, em, aquí está este, que es de mercados emergentes. Nosotros podemos invertir, por ejemplo, a través de un ETF en países como Brasil, India, China, etcétera, que tienen alto potencial de crecimiento. Podemos nosotros a través de un ETF invertir en todas las secciones del prácticamente mundo a través de este ETF que se llama VTI. O podemos invertir en el Nasdaq, que es un ETF que se llama QQQ. Nosotros podemos comprar estos activos y, por supuesto, tener una participación de nuestra cartera de inversión. También, por ejemplo, podemos invertir aquí en sectores de tecnología, que hay un ETF de los más importantes, XLK. En el sector financiero, por si queremos invertir en bancos de Estados Unidos, tenemos XLF. En el sector salud, XLV. En el sector energético, XLE. Este, por ejemplo, funciona mucho cuando los precios del petróleo suben y quieres invertir en petróleo, quieres invertir en productos derivados y del mismo petróleo o exploración, es un buen ETF. Ahora, por ejemplo, en ETF de materias primas tenemos el ETF de GLD o IAU. También es otro ETF importante y el IAU es para invertir en oro. Ahí lo podemos ver. O bien, si quieres invertir en petróleo, en los precios internacionales del petróleo, tenemos el USO. Si quieres invertir en plata, tenemos SLV. Y si quieres invertir en agricultura, DB. Así es como nosotros podemos hacer para invertir en este tipo de instrumentos. Ahora, lo que vamos a ver aquí es cómo leerlos, porque básicamente aquí tenemos dos ETFs de 8,000. O sea, sí es un mundo, pero aquí están los más principales. De hecho, si ustedes gustan anotarlos o hacerle un screenshot, los que están viéndolo directamente en YouTube, pueden hacerlo de manera directa. Y básicamente es una pequeña guía de los principales ETFs que hay. Ahora, ¿cómo los vamos a leer? Primero que nada, yo les recomiendo que pongan, por ejemplo, en Google ETF S&P 500. Y las primeras opciones que les va a aparecer en su buscador Google son las de BlackRock. A mí en lo particular me gustan mucho los ETFs de BlackRock por la exposición que nos dan. Básicamente nos dan una idea muy clara de cómo está conformado este ETF. Y te voy a enseñar a leerlo, que es básicamente el propósito del día de hoy. Aquí vas a ver claramente
como este ETF es un poco caro, vale $560, pero tú puedes buscar IBB peso directamente en tu buscador y en tu bolsa y en tu broker y te va a salir en 100 pesos mexicanos. Y el rendimiento que ha tenido del año a la fecha es de 18.37, un rendimiento muy alto si consideramos que está en dólares americanos y si consideramos que los CETES a lo largo de este año van a pagar cerca del 11%. Entonces, sí es un rendimiento muy bueno, es un rendimiento mayor, pero sí hay más riesgo invertir en esto, en el tipo de instrumentos, que incluso en los mismos CETES. Ahora, este es el primer paso, es lo que tenemos que ver. El siguiente paso, dentro de este mismo ETF, es ver cuáles han sido los rendimientos históricos. Pero hay una regla de oro en los ETFs que dice así: la rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Si el año pasado ganaste 26%, no quiere decir que el próximo año ganaste 26%. Hay un riesgo. Sin embargo, lo único que tenemos que hacer es ingresar en el prospecto del ETF, que lo encontramos desde Google, y darle clic en la pestaña de año natural, porque en esta parte nos van a aparecer cuáles han sido los rendimientos de manera histórica, que han sido bastante buenos, salvo 2018. Pero del 19 al 21 y el 23, la verdad ha sido un muy buen año para este ETF, que es el principal de Estados Unidos. ¿Ok? Ahora, vamos a darle la siguiente diapositiva. Cuando le damos clic en la parte de posiciones, nos sale algo bastante interesante, que es básicamente el porcentaje, el peso que tienen cada uno de estos ETFs. La luneta. Entonces, por ejemplo, de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, si tú inviertes en este ETF, $6.93 de cada 100 tuyos, 6.93 estás comprando acciones de Apple, 6.70 estás comprando acciones de Microsoft, 6.64 acciones de Nvidia, 3.48 acciones de Amazon, 2.45 acciones de Meta y 2.08 acciones de Google. ¿Sale? Así es básicamente como tú vas a estar leyendo este ETF, tal cual. Entonces, vamos a dar aquí una pequeña limpia. Tú puedes empezar a leerlos así. Aquí, por ejemplo, vemos los principales ETF, las principales posiciones del NASDAQ, que son las 500 empresas más grandes de México. Pero antes, voy a hacer este pequeño cambio para que ustedes lo puedan ver y vean cómo lo puedo hacer. Me voy a meter a Google y aquí voy a buscar el ETF del S&P 500 para que vean lo que quiero mostrarles, cómo podemos nosotros realizarlo. Aquí nos dice que el ETF vale 5,400 pesos, pero nos vamos a meter aquí a Black, ¿sale? Para que veamos cómo se ve en la presentación y vean cómo hice todo este proceso, para que lo entendamos bien. Entonces, este ETF se llama IBB, como ya lo habíamos platicado, vale $543 y este año ha ganado cerca de un 16% de ganancia, de enero a la fecha. Aquí en año natural vemos cómo le ha ido año tras año a este ETF, que es justo lo que vimos ahorita en la presentación. Aquí vemos, por ejemplo, las comisiones del producto, que deben estar aquí abajo, que es de 0. Es muy, muy bajita. Aquí está. La comisión es 0.03% del monto del fondo, que es casi nada. Y aquí te muestra las 500 empresas en las que estamos invirtiendo. Si quieres verlas, pues le puedes picar pestaña tras pestaña hasta cubrir las 51. Entonces, básicamente, así vas leyendo y vas viendo cómo leer este ETF. Por ejemplo, te dice 30% del dinero de este ETF se invierte en el sector de tecnología de la información, 13 en financieros, 12 cuidado de salud, consumo discrecional, comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así funciona este ETF. Y así es como nosotros lo leemos. Entonces, ¿viste? ¿Te fijaste cómo me metí directamente a Google? ¿Cómo lo revisamos? ¿Cómo lo checamos? Esto es lo que quiero lograr, que entendamos cómo poder meternos, investigar e indagar el ETF que queramos. Porque si yo te digo, oye,
esta plática vamos a ver los 8,000 ETFs uno por uno, bueno, acabamos en el 2027 y no es el chiste. Mejor te enseño a que los leas, a que los captes y a que aprendas cómo puedes comprar este tipo de ETFs. ¿Sale? Todo esto te va a ayudar bastante. Ahora, veamos aquí estos que son las principales posiciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, si tú, por ejemplo, inviertes en la Bolsa Mexicana de Valores, en el NAFTRAC, así se llama el ETF de la Bolsa de Valores, NAFTRAC, en las 35 empresas, de cada 100 pesos estás comprando 10 pesos de acciones de Banorte. Y precisamente estamos en el auditorio de Banorte, que dicho sea de paso, al día de hoy, por capitalización de mercado, es la empresa más grande de México, Banorte. Ahora sí que es el banco fuerte de México. Ahora, FEMSA, Oxxos, Coca-Cola, etcétera, 9.99. De cada 100 pesos, 9.99 son acciones de FEMSA. 9.53 de cada 100 pesos son acciones de Grupo México. 9 de América Móvil, Telmex y Telcel. 8.5 acciones de Walmart de México. 6.49 de Cemex. 4.28 de Grupo Aeroportuario del Pacífico, del Sureste. 3.37 acciones de Bimbo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, espero que se quede claro lo que es este ETF. Básicamente un ETF de cada 100 pesos que yo invierto, esto es lo que se está distribuyendo. Esto quiere decir que si tú inviertes 100 pesos en este ETF, tú hasta cierto punto eres dueño de 1.79% de Electra de esos 100 pesos. O sea, de esos 100 pesos que diste, 1.79 compraste acciones de Electra con 1 peso con 79 centavos. ¿Esto es posible? No de manera directa, porque la acción de Electra debe costar más de 1 peso, pero a través de un ETF sí lo puedes hacer. Y eso es una ventaja que tenemos en los ETFs, que acciones que a lo mejor son muy caras por sí solas, podemos nosotros invertir en ellas con poquito dinero a través de un ETF, lo cual a mí se me hace una herramienta muy, muy buena. Ahora, vamos a seguir con la plática. Dejen nada más quito estos dibujitos para que nos deje seguir. Y veamos algunos otros ejemplos de ETFs. Esto también es importante, ver cuál es el peso de las acciones. Por ejemplo, este ETF invierte en las BRIC. ¿Han escuchado el concepto de BRICS, de las economías BRIC? Bueno, pues básicamente es un acrónimo que quiere decir Brasil, Rusia, India y China. Aquí como podemos ver no está Brasil, perdón, no está Rusia, está castigada por obvias razones. Pero vemos que, por ejemplo, si tú quieres invertir en estos tres países, puedes hacerlo a través de este ETF, que invierte 50% de exposiciones en China, 8.80 en Brasil y 4.90 en India. Sin embargo, pues este ETF no le ha ido tan bien los últimos años, como puedes ver. Desde 2021 ha tenido un crecimiento bastante, bastante feo. Ahora, siguiendo con otro ETF, para comenzar a seguir conversando con ellos, aquí está, tenemos este, que invierte en las 25 acciones más grandes de China. Pero ¿qué observamos aquí? Que 2021, 2022 y 2023 tuvo un año bastante malo y bastante complicado. ¿Por qué razón? Por los conflictos que básicamente están existiendo con China y Estados Unidos. En esencia, por una guerra fría a nivel tecnológico. Se habla mucho de espionaje, se habla mucho que TikTok está sacando información de cientos de miles de usuarios de Estados Unidos, se habla de que van a cerrar TikTok, se habla de que castigaron al director de Alibaba, etcétera. Entonces, a mí me da la impresión que China cada vez quiere salirse de este sistema de Occidente, que son las bolsas de valores, y hacer sus propios sistemas, porque es la única razón que nos dice por qué las acciones de China han bajado tanto si el país está en pleno crecimiento económico. Eso es algo que nosotros tenemos que pues, tenerlo en cuenta y tenerlo bien en mente. Esto es lo que está sucediendo. Ahora, vámonos a la siguiente lámina que se me cerró aquí. Aquí está. Aquí, por ejemplo, vemos otro ETF. Este es de mercados emergentes, el MSCI Emerging Markets, Morgan Stanley Capital International. Y vemos que, por ejemplo, si tú quieres invertir en ETFs, puedes buscar este ETF, MSCI Emerging Markets, y estás invirtiendo de tu dinero 25% en India,
en China, 20% en India, 18% en Taiwán, 12% en Corea del Sur, 4% en Brasil, etcétera. También, por ejemplo, con los ETFs puedes invertir en economías. Oye, me interesa invertir en acciones de Corea del Sur. Pues compra el ETF de Corea del Sur. Estudialo bien y si te convence, lo puedes comprar. Oye, me interesa invertir en acciones japonesas. Puedes hacerlo a través de un ETF de BlackRock que directamente invierte en acciones de Japón, sin tener que comprar acciones que a lo mejor incluso no están disponibles para nosotros porque cotizan en la Bolsa de Valores de Japón. Por eso, a mi punto de vista, los ETF son una gran mayoría de los últimos tiempos a nivel financiero. Fueron una gran, pero gran innovación. Ahora, vemos también aquí eh, que hay ETFs de oro, que es lo que platicábamos, el Gold Trust, que es básicamente acciones que estás invirtiendo en oro. Aquí te lo dice. El objetivo es reflejar el precio del oro, que sea propiedad del fondo en el momento. Y el oro como tal está custodiado en lugares como Nueva York, Londres, Toronto y otros lugares, que básicamente son secciones donde pues el dinero está bien cuidado, ¿no? Porque si escuchamos que el dinero está guardado en Bolivia, en Camboya y en República Democrática del Congo, pues dices, oye, mi dinero corre cierto peligro. Pero, pues aquí obviamente, como es mucho dinero en custodia, el mismo fideicomiso que hace BlackRock a través del ETF se encarga de brindarle protección a este oro que tú estás comprando. Entonces, en resumidas cuentas, tú estás comprando un oro que está guardado en Nueva York, pero tienes tu título de propiedad aquí en México. Y ese título de propiedad tú lo puedes vender, comprar, hacer lo que quieras. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Los que me están viendo en YouTube, ahí pongan también, estoy viendo los comentarios de YouTube aquí a la derecha. Entonces, aquí pónganme si quieren saber algo adicional. Si lo pueden escribir en YouTube, se los agradecería muchísimo. Ahora, vámonos ya a otro ETF. Creo que nos falta uno, si no es que dos. A ver. Ah, no, no, ya. Concluimos la presentación. Bueno, antes de concluir, quiero darles a entender esto. Que básicamente los ETF son una muy, muy buena herramienta para nosotros materializar las inversiones de una manera fácil, simple y práctica. Ahora, les quiero dar, si quieren aprender más sobre este tema, porque realmente es muy complicado darlo a entender en menos de 45 minutos, les quiero compartir dos recursos importantes. Uno, voy a ingresar al canal de Luis Mi Negocios para que entremos de manera directa y hay dos tutoriales que los quiero compartir. El primero de ellos, se pueden ir aquí al apartado de videos y le dan aquí en populares, que es de los videos más populares que tenemos, y es este, que dice, no inviertas en ETFs antes de ver este video. Si ustedes quieren ver este video, dura 20 minutos, los invito a que lo hagan porque les va a dar una mayor perspectiva de lo que son los ETFs y cómo hacerlo. Y posterior a este, les invito a que se vayan a un mini curso que tengo aquí completamente gratis. Pueden ingresar aquí en la parte de playlist que ven aquí en mi canal, playlist, se van aquí y buscan este curso que se llama Mini Curso, cómo invertir desde cero. O bien en YouTube pueden buscar la palabra mini curso, mini curso, mini curso Luis Mi Negocios y les va a aparecer como primera opción. ¿Por qué? Porque ese mini curso les va a enseñar desde cero, primero entender los ETFs, cómo abrir tu cuenta en inversiones, cómo puedes tú comprar los ETFs, cómo los vendes, etcétera, etcétera, etcétera. Debe durar el minicurso cerca de unas 2 horas, la verdad no lo recuerdo bien, pero vale mucho la pena que lo vean con detenimiento. Si se pierden en alguna parte, pues regresen al video y eso les puede ayudar mucho para complementar esta introducción a los ETFs que tuvimos el día de hoy. Así que, bueno, si alguien tiene alguna duda adicional, estoy con gusto para contestarlas. Igual allí en el auditorio, si gustan hacerme una pregunta, con mucho gusto la podemos responder. Y bueno, pues agradecerles su tiempo
y su dedicación por estar aquí conmigo y nuevamente les pido una disculpa por no haber estado presencialmente. Sin embargo, espero que nos hayamos quedado una buena, eh, pues una buena dosis de conocimiento para el sábado en la mañana. Te vamos a- ahí los ves. Una toma Sí, sí, los rápida. escucho. Ahí tienes una toma del auditorio, Luis Miguel. Si hay alguna pregunta, si hay alguna pregunta. Sí, sí, los escucho muy bien. Igual si gustan hacer las preguntas por YouTube, adelante. Métanse al YouTube de la Conducef en el en vivo. Aquí ya hay algunas preguntas de la gente que lo está viendo en vivo. Si quieres lo hacemos vía YouTube porque suena un poco, Aurora suena un poco distorsionado el audio. Pero si gustan podemos hacer las preguntas desde ahí. Mira, me pregunta aquí en el YouTube de la Conducef directamente, que se está transmitiendo en vivo. Me preguntan, Eric, ¿qué diferencia existe en invertir desde una aplicación a una casa regulada? Bueno, pues básicamente que las casas de bolsa reguladas, en las cuales nosotros recomiendo ampliamente que invirtamos nuestro dinero, como es el caso de GBM, como es el caso de Bursanet, como es el caso de BBVA Casa de Bolsa, Vector, etcétera, la que tú quieras, em, tienen sus aplicaciones móviles. Entonces, lo que ayuda mucho es que cuando tú a lo mejor estás de viaje o estás en una reunión o en un lugar donde no puedes llevarte tu computadora, puedes hacer una compra, un orden de compra, un orden de venta de ETF desde tu celular, lo cual pues lo hace muy práctico y lo hace bastante bueno. Entonces, básicamente, la diferencia es esa. Solo si te digo, ten mucho cuidado de aquellas inversiones que no se encuentran reguladas, porque aquí el problema es que muchas veces hay un riesgo de que pierdas todo tu capital, ya que se encuentran, pues básicamente, no supervisadas, ¿sale? Ni por la misma Conducef, ni por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, ten mucho cuidado con ese tipo de aplicaciones. Digo, al final de cuentas, cada quien gasta su dinero donde lo quiera o lo invierte donde quiera, pero tengan mucho cuidado con las aplicaciones no reguladas, porque ya hemos escuchado varias historias de terror de que, pues, que unos jóvenes de Monterrey defraudaron a no sé cuántas personas con 800,000 millones, unos 800 millones, el Grupo Pico, este tipo de empresas, Jocks Holdings, tengan cuidado de esas cosas, porque realmente mm, intentan enamorarlos con rendimientos altísimos y poco esfuerzo, y la verdad es que eso no existe. En el tema de las inversiones, nosotros tenemos que invertir tiempo, dinero y esfuerzo y empeño en que se hagan los resultados. ¿Se consiguen? Sí. Se puede ir muy bien, por supuesto, pero hay que pagar un precio por ello. Así es como funciona. Me pregunta también aquí por el YouTube de la Conducef, dice Enrique, si soy adolescente de 18 años, pues ya no eres adolescente, ya eres adulto. Pero dice por acá, ¿cuáles son tus recomendaciones para hacer inversiones? Prepararte, estudiar, entender los mercados, eso es muy importante, que semana tras semana estés enterado de las noticias financieras, ayuda mucho a tomar mejores decisiones de inversión, sin duda. Abuelicán Huaxtitlán Santiago pregunta, ¿sabes de algún curso para prepararte al Figura 3? Hay muchos. Está el de la Bolsa de Valores, están los de Pip Trade, están los de Laura Garza y Asociados. Realmente lo más importante aquí es que estudies mucho porque es un examen muy tricky. Es un examen que es mucho de confusión múltiple más que de opción múltiple, pero sí lo pasas. Si estudias, sí lo pasas. Dice, ¿cómo almacena el Indeval el capital invertido? Pregunta Laura. Si yo tengo dinero invertido, ¿cómo es que está el Indeval? Bueno, el Indeval es una institución cuya labor es esa, o sea, es cuidar el capital de los inversionistas, así como los valores y la custodia de los mismos. Así funciona. ¿Sabes? Y además es digital, pues el dinero es digital y también las acciones, no en servidores, no es como que pues, ahí tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, la Depository Trust Company tiene 54 trillones de dólares. Imagínate, serían piscinas y piscinas de billetes, ¿no? Y pues ese no es el chiste.
Dice Agustín, ¿puedo comprar ETF y salir de viaje en el país? Sí, sin problema, desde la aplicación. ¿Cuáles son los mejores ETFs sin que haya mucho riesgo? Los de renta fija. ETFs de renta fija es quitar riesgo. Enrique Martínez, cómo puedo acceder a cursos de inversiones y cuánto cuestan? Nada, ahí está gratis. El mini curso de inversiones que tenemos en YouTube. Dice por acá Sandra, ¿cuál es la diferencia entre un fondo bancario y un ETF? Que el ETF cotiza en bolsa y el fondo bancario no. Esa es la gran diferencia. Y Jimena Ríos pregunta por acá, Luis, ¿qué opciones de inversión de bajo riesgo recomiendas para principiantes? Inversiones en renta fija. Y poco a poco pasar a renta variable, de ser posible, y poder maximizar así nuestro portafolio de inversiones. ¿Vale? Muy bien. Sí, Pues sí, sí. ya terminamos, Luis Ah, Miguel. ok, ¿Tienes claro. algo Ahora más que reviso. agregar? Si quieres, con ¿O esa alguien aquí concluimos. tiene una pregunta que Aquí hacerle? está. Dice Aurora. ¿Dónde invertirías en este momento en momentos de alta volatilidad? Buena pregunta. En mi perspectiva, creo que valdría la pena echarle un ojo a las acciones de consumo básico. Acciones, por ejemplo, de empresas como, un ETF puede ser, de empresas de consumo básico, pero empresas como Walmart, empresas como Costco, empresas que venden en esencia alimentos, pues aunque podamos tener una época difícil de recesión económica, son productos que tarde que temprano tienes que consumir. Si tú estás pasando por la peor crisis económica, no vas a dejar de comprar comida, ni pasta de dientes, ni desodorantes, ni cigarros si fumas, o Coca-Cola si tomas eso. O sea, la verdad la Coca-Cola es un vicio terrible. Entonces, el buscar este tipo de inversiones en estas épocas pudiera ser una buena observación. ¿Va? Dice por acá. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias.